de la Patria, se abre la sesión. ¿No hay cuenta? Muy bien. Entonces, el propósito de esta sesión es abocarnos a discutir en particular el proyecto que establece una vida libre de violencia. Hay como alrededor de 440 indicaciones, así que tendremos un trabajo bastante largo para hacernos cargo de este proyecto, que por cierto es urgente que exista ya como ley de la República. Vamos a saludar a la señora ministra de la Mujer y Equidad de Género, señora Isabel Pla, la subsecretaria Carolina Cuevas. ¿No ha llegado? Bueno, Carolina Contreras, que nos acompaña siempre, y nos asesora Rosario Reagá, Gabriela Lira y Loreto Moure. Muy bien, vamos entonces. Sí, está presente, entiendo yo, una funcionario representante del Ministerio de Justicia, que podría presentarnos. Buenos días, Presidenta, por su intermedio. Mario Bustos, abogado de la División Jurídica de la Subsecretaría de Justicia. Y me acompaña... Buenos días, Presidenta. Rocío González, abogada de la División Jurídica del Ministerio de Justicia. Sean muy bienvenidos a nuestro trabajo en la comisión, que por cierto va a requerir de un intenso trabajo. Entonces, señora secretaria, empecemos a mirar. No sé si la señora ministra quiere hacer uso de la palabra previo al inicio de la mirada de indicación tras indicación. Si usted me lo permite, Presidenta, sí quisiera hacer una breve referencia tanto al proyecto de ley como a las indicaciones que venimos a presentar en representación del Presidente de la República. Algo muy breve. Saludar por su intermedio a las senadoras que integran esta comisión, la senadora Isabel Allende, la senadora Carmen Gloria Aravena. Y nos parece muy importante que el inicio del debate en particular de este proyecto de ley, reiterar la importancia de que Chile cuente con un marco jurídico e institucional sólido para visibilizar y prevenir las distintas expresiones de violencia contra las mujeres, para proteger a sus víctimas y para cerrar las ventanas de impunidad que aún persisten tanto en la letra como en la aplicación de nuestra actual legislación, como todas aquí hemos comprobado reiteradamente. El proyecto de ley, como sabe la Comisión, fue redactado de acuerdo a los parámetros que comprometen, entre otros, la Convención Belém do Pará, asumiendo que en nuestro país, como en el resto de América Latina, aún permanece arraigada en nuestra cultura un espacio que ampara o que invisibiliza o naturaliza la violencia contra las mujeres, cuya dimensión se amplifica con la desigualdad socioeconómica y la desconfianza que ha ido creciendo en el último tiempo a las instituciones que están llamadas a prevenirla, a proteger a las víctimas y a sancionarla. Y el proyecto tiene dos grandes objetivos. En primer lugar, se busca comprometer a todas las instituciones en la erradicación de la violencia contra las mujeres, mejorar la propuesta para sus víctimas. Antes, nos parece bien importante recordar que este es un mensaje de la expresidenta Michelle Bachelet, que fue incorporado en el programa de gobierno del presidente Sebastián Piñera y que ha tenido urgencia en reiteradas oportunidades y que esperamos poder reponerla a su urgencia en los próximos días también. Y el segundo propósito del proyecto es la contribución a un cambio cultural. Las leyes no son suficientes para que estos cambios se provoquen, pero ciertamente son un factor cultural muy importante. Y para ir terminando, Presidenta, referirnos muy brevemente a la propuesta de indicaciones que estamos planteando en representación del presidente Sebastián Piñera, que apuntan en lo sustancial a los siguientes aspectos del proyecto de ley, con el propósito siempre, por supuesto, de mejorarlo y de recoger también parte importante de las sugerencias y de las observaciones que se han hecho en el transcurso de la tramitación de este proyecto, tanto en la Cámara como en el Senado. Primero, mejorar aspectos técnicos y jurídicos del proyecto de ley, entre otros los que dicen relación con definiciones, básicamente para facilitar su prueba en juicio. Luego, ejercer la facultad exclusiva para patrocinar compromisos que asumimos en su primer trámite, que exigen un gasto público y que y sabemos que son esenciales para que en efecto avancemos hacia una cultura de tolerancia cero a la violencia. Entre otros, viene la indicación para que en las escuelas matrices de las policías y de las Fuerzas Armadas y de Gendarmería se incorporen en forma permanente contenidos que crucen
toda la formación inicial de estas personas, contenidos en materia de equidad de género y, por supuesto, el compromiso de tolerancia cero a la violencia. Armonizar esta iniciativa con otras que se encuentran en actual tramitación o leyes que han sido recientemente publicadas, por ejemplo, con la ley 21.153 de acoso sexual, porque este proyecto de ley incorpora al final, ¿verdad?, una modificación al Código Penal que ya fue ¿verdad?, incorporada por la ley 21.153. Y finalmente, sistematizar y dar orden al proyecto, sobre todo desde la perspectiva del acceso a la justicia, para que se cumpla efectivamente la función de constituir una ley que aborde de manera integral el tratamiento que hoy da el Estado de Chile a la violencia contra la mujer, diferenciando entre la violencia que no es constitutiva de delito y que por tanto debe ser conocida por tribunales de familia, y la violencia que es constitutiva de delito y que debe ser conocida por tribunales penales. Presidenta, le deseamos a la Comisión éxito en la tramitación de este proyecto de ley para el gobierno, para nuestro gobierno. Es muy importante, pero más aún importante, creemos, para reforzar la confianza en las instituciones y especialmente para hacer una contribución, un salto alto y largo en materia de tolerancia cero a todas las expresiones de violencia que han afectado históricamente a las chilenas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Vamos a dar inicio entonces a la tramitación artículo por artículo, considerando las indicaciones ya formuladas. Señora secretaria. Sí. En primer lugar, están las indicaciones formuladas al artículo primero. El artículo primero, aprobado en general por el Senado, se refiere al objeto de la ley. Aquí se presentaron 6 indicaciones. Las 2 primeras se parecen mucho, Presidenta, y luego vienen las restantes indicaciones, van a puntos específicos. Empiezo con las primeras, voy una por una, ya. La primera indicación de la senadora Rincón propone reemplazar la locución, que está subrayada y en negrilla, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, por prevenir la violencia contra las mujeres, sancionar a los agresores, proteger a las víctimas y reparar las violaciones a sus derechos. Pero también está la indicación 2 de las senadoras Allende, Muñoz y Proboste, para agregar después de la expresión mujeres, o sea, no sustituyen esa frase, sino que quedaría prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, sancionar a los agresores, proteger a las víctimas y reparar las violaciones a sus derechos. Sí. Lo único que la senadora Rincón sustituye la frase, ¿cierto? Esta ley tiene por objeto, y ella dice prevenir la violencia contra las mujeres. En cambio, en la de la senadora Allende, la senadora Muñoz y la senadora Proboste agregan a esa definición, a ese objeto, sancionar a los agresores, proteger a las víctimas y reparar las violaciones a sus derechos. Hay una pequeña diferencia, pero apuntan como a lo mismo. Yo creo que lo importante acá es que quede claramente establecido dentro del objeto, que quede claramente establecido que es prevenir, sancionar, erradicar y reparar la violación a los derechos de las mujeres. En el inicio, porque después hay otro desarrollo, ¿no?, dentro del mismo artículo, pero el inicio, el titular, el objeto que se enfatiza en las líneas primeras, debería reflejar este objeto fuerte, digamos, de prevenir, proteger, sancionar, reparar a las víctimas. No sé, ofrezco la palabra o hacemos un intento de, si están de acuerdo con esa modificación, ahí se hace un intento de modificar. Senadora Aravena. A mí me parece más completa la segunda indicación, donde se mantiene lo primero y se agrega lo segundo. Esa es mi opinión. Si bien apuntan a lo mismo, a mí me parece que es mejor la redacción que propone las 3 senadoras, de no eliminar, sino que agregar. Especificando, digamos, los verbos los hace carne, para decirlo de alguna manera. En general, claro. Previene la violencia, sanciona a los agresores, protege a las víctimas y repara las violaciones.
Senadora Allende. Presidenta, yo creo que en realidad son bastante similares. Sin embargo, tiendo a compartir lo que dice la senadora Aravena. Quizás queda claro primero el objeto, que es prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres, y después se especifica sancionar a los agresores, proteger a las víctimas, reparar las violaciones. En el fondo, lo que siempre estamos diciendo es que nosotros tenemos que tener el foco en la víctima. Que ese es el punto. Desde el primer artículo, y en ese sentido siempre es necesario pensar en condenar la agresión, pero cómo también la protegemos y cómo la reparamos. O sea, no es solamente penalizar la violencia, sino también cómo se repara y cómo se protege a la mujer en el sentido preventivo. Entonces, no es particularmente diferente en realidad, pero bueno. Sí. Enfatiza. Yo propongo también, creo que la segunda indicación hace más evidente lo que queremos, el objeto principal de la ley. Pondría después una punto y coma, no sé cómo para... o el objeto de esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, punto y coma. Sancionar a los agresores, proteger a las víctimas y reparar las violaciones de sus derechos. Habría acuerdo en ese punto, porque después vienen otras indicaciones. ¿Pondría en votación? ¿Hay unánime? Muy bien. Señora secretaria. La 2, sí. La 2. La indicación 2. A continuación está la indicación número 3 del senador Galilea para agregar después de la expresión orientación sexual la palabra sexo. Viene de la definición, dice cualquiera sea su edad, estado civil, etcétera, nivel educacional de embarazo, orientación sexual, él quiere agregar ahí sexo. Y luego está la indicación 4 y 5. La indicación 4 de la senadora Aravena propone eliminar la expresión identidad de género. Las senadoras Allende, Muñoz y Proboste proponen reemplazar la expresión identidad de género por identidad y expresión de género. Pero la primera es del senador Galilea, que propone agregar la palabra sexo. Con la palabra, senadora Aravena. Sí, la argumentación que nosotros tenemos, que evidentemente tiene que estar sujeta a votación, es más bien la capacidad de probar, en el fondo, indica, porque al ser identidad de género o orientación sexual, lo que podría ocurrir es que pudiera generarse una situación de falta de certeza ante las medidas probatorias de un juez, porque de alguna manera estamos incorporando una situación diferente. Entonces, nosotros solamente lo que pretendemos con el punto, que yo creo que es más o menos lo mismo que plantear senador Galilea de otra manera, ¿no? Porque el agregar sexo, de una u otra manera, está planteando lo mismo. Ahora, la idea es que lo podamos debatir, y también me gustaría escuchar la opinión del Ejecutivo respecto a este punto en particular. Yo no soy abogado y por eso lo quiero plantear. O sea, ¿qué pasaría frente a una situación más bien jurídica respecto a este punto? Eso solamente es la idea de escuchar. Señora ministra, tiene la palabra. Gracias, Presidenta, y por su intermedio. Nosotros lo que observamos en estas indicaciones, que son 3 indicaciones, es que al incorporar la locución sexo, lo que se hace en el fondo es reiterar, si esta es una ley de violencia contra las mujeres, se entiende que el sexo es el femenino de mujeres, por lo tanto, reiterar esa locución sería, en el fondo, incorporar un elemento que ya está por esencia en este proyecto de ley. Y en segundo lugar, respecto de identidad de género y expresión de género, son definiciones legales que están en la ley 21.120. Identidad de género está definido en el artículo 1, inciso 2 de la ley 21.120, y expresión de género está definido en el artículo 4, letra A de la ley 21.120. Por lo tanto, como tienen definición legal, debiesen entenderse en ese sentido. Señora Allende. Con lo que dice el Ejecutivo, o sea,
agregarle sexo está de más, porque obviamente si estamos hablando de la violencia contra la mujer va a ser siempre femenino. Y respecto a la expresión de género, como aquí se ha dicho, ya está en la ley de identidad de género. Y además de eso, dice relación el cómo se exterioriza. Por eso también la expresión de género, eso lo vimos cuando vimos justamente la ley de identidad de género. Entonces yo creo que es bueno mantenerlo. Muy bien, yo estoy de acuerdo con la observación que hace el Ejecutivo. Sexo es reiterar porque es una ley hacia violencia hacia las mujeres y tenemos que hacer concordantes leyes que ya tenemos en pleno desarrollo, como es la ley de identidad de género. Entonces, la indicación nuestra va en esa perspectiva de concordancia. Entonces, yo propondría que votemos las 3, las 4 y las 5, señora secretaria. Primero la indicación 3 del senador Galilea, senador Aravena, la indicación 3 del senador Galilea. La rechaza. Senadora Allende. No. Presidenta, no. Rechazada por unanimidad. Luego, la indicación 4 de la senadora Aravena, que ella propone eliminar la expresión identidad de género. Senadora Aravena, usted aprueba. Senadora Allende, presidenta. Rechazada. 2 votos a favor, un voto a favor, 2 en contra. Y la indicación 5 de las senadoras Allende, Muñoz y Proboste para reemplazar la expresión identidad de género por identidad y expresión de género. Senadora Aravena, la aprueba. Senadora Allende, la aprueba. Presidenta, la aprueba. Aprobada por la unanimidad de las senadoras presentes. Y finalmente está respecto de este artículo primero, está la indicación 6 del presidente de la República en que propone sustituir la expresión situación de discapacidad por discapacidad, que también está dentro de la enumeración o de refugiada, dice situación de discapacidad de cualquier tipo o cualquier otra condición. La verdad es que la Convención sobre los Derechos de las Personas habla con los derechos de las personas con discapacidad. Y si bien es cierto que el Senadi tenía esa idea de ocupar el concepto de situación de discapacidad porque en teoría tiene mayor inclusividad, yo creo que no corresponde porque la convención que nosotros ya hemos aprobado y que está vigente, digamos, lo que habla son personas con discapacidad. Yo creo que es más directo y es correcto en relación a la convención. De acuerdo con lo que señala el Ejecutivo. Señora ministra. Presidenta, exactamente siguiendo la línea de lo que está argumentando la senadora Isabel Allende, efectivamente en la ley 20.422 también está incorporada el concepto de inclusión social de personas con discapacidad y la indicación tiene por objeto adecuar esta ley a la ley marco de discapacidad. Gracias. Es absolutamente lógico. Por unanimidad habría el senador Aravena. Muy bien. Enseguida, Presidenta, en la página 2 del comparado se propone un artículo nuevo. Indicación 7 de la senadora Rincón e indicación 8 de las senadoras Allende, Muñoz y Proboste para consultar un artículo nuevo, a continuación del artículo primero, que tendría por título Marco Interpretativo y Principios Rectores. Las disposiciones de la presente ley se interpretarán conforme a lo establecido en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Belén do Pará, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y otros tratados internacionales que hayan sido ratificados por el Estado y se encuentren vigentes. En la aplicación de la ley se observarán los siguientes principios rectores. Primero, igualdad y no discriminación. Segundo, debida diligencia en la prevención de la violencia contra las mujeres, investigación y sanción de los agresores, protección de las víctimas y reparación de las violaciones a sus derechos. 3. Centralidad de las víctimas. Las políticas, programas y servicios definidos para la aplicación de la ley y las decisiones que se adopten en investigaciones y procedimientos judiciales o administrativos sobre violencia contra las mujeres o las niñas priorizarán la protección y garantías para el ejercicio de los derechos de las víctimas.
Cuarto, autonomía de las mujeres y las niñas. Las políticas, programas y servicios definidos para la aplicación de la ley y las decisiones que se adopten en investigaciones y procedimientos judiciales o administrativos sobre violencia contra las mujeres o las niñas respetarán sus decisiones y promoverán su autonomía personal. Tratándose de niñas y adolescentes, se cautelará su autonomía progresiva conforme a su edad y madurez. Y quinto, universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y prohibición de regresividad de los derechos humanos. Ese sería un artículo nuevo que se está proponiendo. Muy bien. Ofrezco la palabra. Esta indicación, creo yo, va en la línea de poder contar con un marco de derechos, porque hasta el momento es como bastante poco provisto de orientaciones generales básicas por las cuales llevar a cabo, ¿cierto?, el desarrollo de la propuesta legal. Creo que hay una carencia ahí de marco conceptual. Sí, Carolina tiene la... Muchas gracias, ministra. Por su intermedio va a referirse a este punto el representante del Ministerio de Justicia. Muchas gracias por, tiene la palabra, don Mario. por su intermedio, presidenta. Decir que la intención de este artículo es del todo loable por cuanto refuerza el espíritu que se le quiere dar a la norma. Sin embargo, el Ejecutivo ve aprehensiones, en particular al inciso segundo, toda vez que señala en la aplicación de esta ley se observarán los siguientes principios rectores. En primer lugar, señalar que en aplicación de esta ley debe concordarse además con otros cuerpos normativos por los cuales esta ley va a entrar en juego. Vale decir, Código Procesal Penal para efectos de responsabilidad penal, ley de violencia intrafamiliar y ley que crea tribunal de familia para efectos de la búsqueda efectiva de la cautela frente a hechos de violencia intrafamiliar no constitutivos de delito, la ley de identidad de género y la ley de entrevista videograbada, entre otros. Siendo así, esta norma, entonces esta ley se tiene que concordar con muchas otras normativas, todas las cuales no tienen en los mismos términos expresados los mismos principios que la propuesta señala. Por ejemplo, ninguna de las normas anteriormente referidas señala un principio como la debida diligencia, la centralidad de las víctimas, la autonomía de las mujeres o la universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y prohibición de regresividad. En ese sentido, en primer lugar, cuesta al intérprete, o entendemos que va a costar al intérprete, revisar cuáles son los principios imperadores cuando tenga que integrar con la otra normativa. Por ejemplo, la ley que crea tribunales de familia, que es la regla rectora respecto a los procedimientos que se van a aplicar en estos casos, no atiende a estos principios. Entonces va a quedar la duda, o puede quedar la duda, ¿qué pasa cuando tengo que conjugar esas dos reglas? Entonces, ahí se nos torna un poco compleja la lectura respecto a el intérprete. Por otro lado, el Ejecutivo quiere hacer presente los destinatarios de la regla. En general, en muchos pasajes del articulado, los destinatarios de las reglas son jueces, fiscales y policías. Jueces, fiscales y policías que les va a ser muy complejo, por ejemplo, aplicar principios de universalidad o interdependencia, porque esos principios entendemos que están más bien construidos y diseñados desde la lógica de construcción y diseño de políticas de Estado, no desde el punto de vista del destinatario concreto que va a aplicar la regla. Y en consecuencia es muy complejo, por ejemplo, que un juez se vea obligado a aplicar un principio de doble regresividad, de prohibición de regresividad de los derechos humanos. ¿Cómo un juez aplica ese principio? ¿Cómo un fiscal aplica ese principio? Lo vemos complejo. Además, y aquí algo que el Ejecutivo hace presente particularmente respecto al literal 5, que a diferencia de los demás literales, se enuncian principios, pero no hay desarrollo alguno que haga aprehensible la regla para el destinatario. Sumado a los argumentos anteriores, el literal 5 se hace más complejo por cuanto es meramente enunciativo y no establece ningún contenido a efectos de que se le haga más aprehensible al destinatario. Por ejemplo,
¿qué se debe entender por interdependencia a nivel interno? Entendemos que estos son principios muy valorable y con mucho contenido desde el punto internacional, pero en el derecho nacional estas normas carecen de un contenido objetivo que haga más fácil la lectura. Y si uno lo conjuga y lo integra con reglas que van a trabajar en paralelo con estas reglas, como Código Procesal Penal, Ley 20.066, Ley 19.968, no tienen estos principios o no los tienen con el mismo contenido. Entonces, particularmente al Ejecutivo se le hace compleja la lectura para el intérprete respecto al literal 5. Y para cerrar y para darle la palabra al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, entendemos que pudiera entenderse de alguna forma que se cambia indirectamente el estándar de responsabilidad del Estado, toda vez que actualmente en base a la ley de bases de administración del Estado y luego de un desarrollo administrativista abundante, se ha llegado a la conclusión que el Estado responde por falta de servicios entendidos por algunos incluso como responsabilidad estricta. Y en esa lógica, acá no está la falta de servicio como un estándar de diligencia. Y en consecuencia, ¿cuándo el Estado se va a exponer a responsabilidad? ¿Por falta de servicio o por debida diligencia? ¿Y qué vamos a entender como debida diligencia? Debida diligencia desde el punto de vista de culpa y en consecuencia desde el punto de vista de cuando falla un Estado diligente o cuando no se llega a un resultado objetivable como es el desarrollo actual de las tesis administrativistas y desde el punto de vista de las normas de responsabilidad del Estado. Eso, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, don Mario. Senadora Allende tiene la palabra. Yo creo que el principio de la... Primero, yo creo que de alguna manera le da un marco interpretativo más amplio. Está bien, porque son convenciones que nosotros hemos aprobado. Incluso acabamos de aprobar la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer con su protocolo hace poco en el Senado. La debida diligencia es un principio que ya está reconocido por la Comisión Interamericana a través de la jurisprudencia y por otro lado la centralidad de la víctima ya lo enfatizamos al momento que aprobamos el artículo primero. Lo que yo sí estaría dispuesta a revisar con más cuidado quizás lo que dice usted el punto 5, en el sentido de que es como más declarativo y no más difícil su concreción, aunque siempre es importante que nosotros tengamos o prohibamos cualquier regresividad en torno a los derechos humanos. O sea, siempre las leyes tendría que ser progresiva y no regresiva. En ese sentido, nunca deberíamos ir hacia atrás, sino que siempre avanzando a una mayor incorporación de derechos humanos y no menos. A eso me refiero. Entonces, sin embargo, entendiendo que es un poquito más general el punto 5, yo entiendo, o como le llaman ustedes, el número 5, es un poquito más cuestionable. Lo demás, yo estoy por dejarlo, me parece bien. ¿Aló? La ministra y senadora Aravena. ¿En comisión? Cuéntame. Presidenta, por su intermedio, revisando este artículo que, como decía Mario, nos parece que es muy atendible y que es necesario en este marco legal, nuestra sugerencia sería dejar el inciso primero, donde se habla de las convenciones que son aplicables a esta ley y que, de hecho, la mayoría de las indicaciones y el contenido de este marco normativo está basado en la Convención Belém do Pará y en la CEDAW. Por lo tanto, creemos que el inciso primero es necesario dejarlo. Sin embargo, respecto de los numerales, hay muchos que ya están contenidos en principios que son, digamos, esenciales en nuestra Constitución, en distintas normas, y creemos que no es necesario acá enunciarlo. Por lo tanto, nuestra sugerencia es votar el inciso primero y dejar ese, y los otros numerales, en el fondo, prescindir de ellos. Muchas gracias, Rosario. Tiene la palabra senadora Aravena. Yo tengo otra propuesta. Yo creo que si hay acuerdo de votar el primero estaría estupendo, pero yo creo que habría que revisar el resto de los artículos. Y yo creo que más que cerrarnos a legislar sobre ello, es ver la posibilidad de que el Ejecutivo pudiera traer una propuesta para los 5 artículos que vienen respecto de la argumentación que bien dio el abogado del Ministerio de Justicia, de tal manera de darle más contundencia a la ley, pero
no atentar con otras disposiciones que pudieran generar algún tipo de conflicto en la aplicación judicial de esta. Entonces, yo creo que, entendiendo que hay una buena intención detrás para darle mayor sustento, yo no lo eliminaría, sino más bien lo traería una propuesta que obviamente estaría sujeta a discusión para la próxima sesión. Esa es mi propuesta. Bueno, en mi opinión, esto es súper pertinente. Se incorporan principios rectores de convenciones, de acuerdos internacionales que Chile ha suscrito largamente. Entonces, no sé qué parece extraño, al contrario, si le parece extraño esta disposición a la legislación nacional, yo creo que es muy bueno entonces ponerlo. Porque lo que buscamos, esta es una ley integral, una ley marco, donde vamos a buscar, ¿cierto?, sustentar normativas que hagan efectiva las políticas contra la violencia hacia las mujeres. Ahora, si vamos a buscar mezclar estos elementos rectores que son principios instalados en diversos convenios internacionales, lo vamos a mezclar con temas procedimentales, yo creo que estamos errando el camino. O sea, que no tenemos por qué establecer principios que tengan correlato procedimental. Aquí se establecen una serie de derechos y garantías ya ratificados por Chile. Ahora, si procedimentalmente no se puede, entonces cambiemos los procedimientos, alteremos las legislaciones, porque eso es lo que hoy día está fallando, ¿no? Si hoy día no hay plena respuesta del Estado de Chile a la violencia hacia las mujeres, quizás no es tanto por carencia de normas, sino que por, yo diría, una legislación bastante anquilosada que no permite avanzar en estos principios. Entonces, yo de verdad no siento ninguno de estos 5 puntos, lo siento extraño a lo que Chile ya ha ratificado y a lo que, si en la legislación nacional no se ha incorporado, creo que es el momento de hacerlo, porque si no estamos partiendo desequilibradamente y además equivocadamente con el propósito que tiene este proyecto, garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Y si hoy día no lo hemos podido garantizar es porque hay legislación nacional que lo impide. Entonces, yo, en mi opinión, me quedaría tal cual con esta indicación. Sí, señora ministra. Sí, Presidenta, yo creo que este debate es un debate demasiado importante. Le agradezco que me dé la palabra. Primero, me parece pertinente siempre tener presente aquellos principios rectores para prevenir la violencia, para hacer cambio cultural y sobre todo para garantizar el acceso a la justicia. Sin perjuicio de que el Estado de Chile está comprometido con la Convención desde hace 30 años y efectivamente el Senado acaba de aprobar el protocolo, sin embargo desde hace 30 años las políticas públicas y la legislación en materia respecto a la situación de la mujer emana de esa convención. Es muy importante señalar también que los 5 elementos que contiene el segundo inciso de este proyecto de ley están contenidos en nuestra legislación. Por de pronto, el de igualdad y no discriminación en el artículo 1 de la Constitución, que aun cuando hay altas probabilidades de que sea reemplazada esa Constitución, muy probablemente va a ser reemplazada siempre a partir de ese principio rector de nuestro marco constitucional. La debida diligencia también está contemplada, la centralidad en las víctimas, en el efecto de las políticas públicas también, respecto a la autonomía de las mujeres y las niñas, de alguna manera está contemplada. Nos parece, quiero ser muy honesta, que es el punto de principal preocupación que nos plantea, especialmente lo que tiene que ver no con la autonomía de las mujeres, que son personas adultas, sino con la autonomía de las niñas, sin perjuicio de lo cual me acaba de confirmar el Ministerio de Justicia que varios de los elementos que están contenidos en numeral 4 forman parte ya de algunas legislaciones en materia de protección a la niñez, especialmente las últimas modificaciones para la prevención y el castigo a lo que tiene que ver con abusos sexuales. Y respecto a la universalidad e independencia, también está contenido. Sin perjuicio de eso, nuestra última posibilidad y sugerencia a la Comisión por su intermedio es la posibilidad de traer un inciso segundo redactado de manera que sea aún más preciso y atendible a la legislación que ya está vigente, siempre considerando que esta es una ley integral y una ley también que va a permitir ser un marco de acción. Eso, muchas gracias. Gracias, ministra. Esta es una iniciativa, una indicación parlamentaria y tenemos autonomía también para legislar. Entonces, bueno, lamentablemente la senadora Aravena tiene otra comisión, vuelve al tiro. Una vez que ella vuelva, tomamos la definición. En mi opinión, está perfecta la indicación.
Pasemos entonces, dejemos pendiente que llegue la senadora Aravena. Puede dar quórum, me dice. Sí, fue a dar quórum en agricultura y retomamos el artículo 2 entonces. En la página 3 del comparado se encuentra el artículo 2, aprobado en general, al que se le presentaron 13 indicaciones, de las cuales 3 son para sustituirlo. Tenemos la indicación 9 de la senadora Rincón, que lo sustituye, del senador Galilea, también lo sustituye, y del presidente de la República, que también propone sustituirlo. La senadora Rincón propone establecer, artículo 2, definición de violencia contra las mujeres. La violencia de género contra las mujeres es producto de las relaciones de poder históricamente desiguales entre ambos sexos, emanadas de la asignación de roles diferenciados y jerarquizados entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida. Comprende cualquier acción u omisión basada en el género que cause o pueda causar muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o de otra clase a las mujeres, incluyendo la amenaza de realizarlas tanto en el ámbito público como en el privado, incluyendo las acciones u omisiones perpetradas o toleradas desde el Estado o por sus agentes. El senador Galilea propone, artículo 2, definición de violencia contra la mujer. La violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer. Asimismo, se entenderá constitutivo de violencia contra la mujer la amenaza de realizar cualquier conducta del inciso anterior. Y la indicación 11 del presidente de la República define la violencia contra las mujeres. Es violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. General Presidente. Esas son todas las indicaciones para reemplazar. Señora Ministra. Presidenta, muchas gracias. Respecto de la indicación del gobierno, del presidente, nos parece bien importante tener presente que esa definición que se está proponiendo a la Comisión sigue la estructura de la propuesta en el artículo 1 de la Convención Belén do Pará, y que verdad que señala que debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico. La redacción está verdad señalada por lo que mandata la Convención, que es uno de los elementos que inspiran fundamentalmente este proyecto de ley. Muchas gracias. Gracias, señora Ministra. Vamos entonces. La indicación de la senadora Rincón como que invierte la redacción, o sea, creo que es complementaria. Ella se inicia con el contexto en que surge las relaciones, o sea, la violencia, contexto de relaciones de poder históricamente desiguales, y en la indicación que viene en el texto, aprobado por la Cámara de Diputados, eso va como una segunda redacción, digamos. Ponen énfasis primero a la definición de violencia contra las mujeres, que comprende cualquier acto o omisión, sea que tenga lugar en el ámbito público o privado, basado en el género y ejercida en el marco de las relaciones de poder. Ahí inicia lo que propone como primer párrafo la senadora Rincón. Ahí no habría, digamos, mucha diferencia. El senador Galilea, o conducta basada en su género que causa la muerte, daño. Me parecía la del gobierno. Y la que acaba de plantear la señora Ministra, contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño. Bueno, son todas similares, hay algunas que contextualizan y otras que solamente entra una definición directa. Ofrezco la palabra. ¿Sí? La propuesta de la senadora Rincón es como un cambio de orden.
como lo que ya teníamos, pero de alguna manera es cambiar de orden. Y la de senador Galilea es más restrictiva, creo yo. Y la del gobierno, no sé. La ministra nos dice que se atiene a la convención de Belén do Pará. Entonces, bueno, si es así, efectivamente, estaría bien, pero... Sí. A ver, permiso. Yo creo que la decisión que tenemos que tomar es que si contextualizamos o no Sí, contextualizamos. yo creo que es importante En contextualizar. la línea de las 3 o 4 que sustituyen. ¿Ah? Sí. Después hay otras que modifican algunos párrafos. Muy bien, entonces Rosario va a hacer uso de la palabra. Por su intermedio, Presidenta, cuando nosotros estuvimos preparando las indicaciones para este artículo 2, tuvimos una serie de reuniones con jueces y con fiscales, y lo que conversamos con ellos es que la dificultad que se observa desde un punto de vista de la aplicabilidad de la norma al incorporar contexto es que la importancia para ellos es que la norma sea atemporal. Por lo tanto, si se le agregaba un contexto como, por ejemplo, las relaciones históricas o ciertas tendencias culturales, la historia y las tendencias culturales van cambiando a medida que el tiempo pasa. Por lo tanto, si le agregamos un contexto de histórico o de cultural, puede que no sea el mismo de hace 30 años ni va a ser el mismo en 30 años más. Por lo tanto, los fiscales y los jueces los que nos planteaban en ese momento es que era muy interesante tener esta norma de manera atemporal, prescindir de elementos que lo que hicieran fuera dificultar la aplicación práctica de esta definición, que en el fondo esta definición después tiene mucha aplicabilidad desde el artículo 19 en adelante, que es el título 4 de este proyecto de ley del acceso a la justicia. Por lo tanto, en juicio, si es que una mujer llegara, por ejemplo, a probar algún tipo de violencia o fuera a denunciar algún tipo de violencia, podría existir un riesgo de que alguno de los jueces quisiera probar todos los elementos que hay en la definición del artículo 2, es decir, probar que efectivamente hay una relación de poder que es históricamente desigual, pero ¿en qué historia se va a basar para definir que efectivamente la violencia contra esa mujer en el tiempo y espacio en que ella está denunciando, efectivamente tiene elementos históricamente desiguales que emanan de un rol diferenciado, asignado culturalmente? Entonces, la sugerencia fue en ese momento, y por eso nosotros creemos que es muy correcta la definición que propone la Convención Belém do Pará, de prescindir de elementos que contextualicen la definición, sino que más bien dejar una definición limpia, que luego tenga una aplicabilidad un poco más fácil desde el artículo 19 en adelante. Y eventualmente, ¿cierto?, prescindir de que la carga de la prueba quede en la mujer. ¿Habría acuerdo por la decisión que el senador Aravena que tenemos que tomar? Es que dentro de las indicaciones que se presentaron en el artículo 2, que varias, son 3 o 4 que proponen sustituirlo. Estamos analizando la primera de la senadora Rincón. Parece que la página 3. ¿El senador Galilea también sustituye? No. Sí, también. El presidente de la República también. Ya después de la senadora Aravena y las nuestras son como modificaciones dentro de la redacción. Entonces, tendríamos que tomar la decisión, si nos apegamos, como señala la indicación del Ejecutivo, a la definición que entrega la Convención Belém do Pará, que no contextualiza por una serie de razones de procedimiento que pueden llevar a los jueces, según lo que plantea el Ejecutivo, a querer probar la circunstancia, digamos, probar que hay relación de poder, probar que hay subordinación, etcétera. Ese es un poco lo que ustedes han argumentado, senadora Allende. Como me señaló y me entregó aquí el texto, la ministra, como usted lo acaba de decir muy bien, Presidenta, la Convención de Belém do Pará, la verdad es que habla
Artículo 1, lo voy a leer. Para los efectos de esta convención, de entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer tanto en el ámbito público como en privado. Y se entenderá entonces por violencia contra la mujer que incluye la violencia física, sexual o psicológica. O sea, efectivamente la desviste del contexto histórico. Pero por otro lado, la OEA, hablando de la Convención de Belém do Pará, dice que la Convención de los Estados partes acordaron que la violencia contra las mujeres constituye una violación de los derechos humanos y es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. Entonces, yo creo que la reacción de la desigualdad histórica, bueno, la dejamos aquí o la podemos dejar en el artículo primero, pero la verdad es que yo creo que es muy importante el contexto, porque por mucho que me digan que es dinámico en el sentido en el tiempo, que puede tener una evolución, los hechos nos han demostrado que se mantiene hasta el día de hoy, incluso una serie de manifestaciones que expresan la desigualdad de poder, una desigualdad histórica que de alguna manera hemos hecho correcciones, pero las correcciones todavía incluso son insuficientes hasta el día de hoy. Estamos hablando de 2019 y sin embargo todavía mantenemos una desigualdad histórica que queda de manifiesto. Entonces yo creo que es importante dejarla. Entiendo que la Convención de Pará no lo hace, supongo facilitar la aprobación de la convención como tal, pero también es interesante que la propia OEA define la Convención de Belém do Pará en esos términos. O sea, es importante considerar siempre que no solo es una violación, la agresión o la violencia hacia la mujer, no solo es un tema de derechos humanos, sino que es un reflejo, de alguna manera deja en evidencia o manifiesta la desigualdad de poder que existe en la sociedad, que es un hecho que se mantiene hasta el día de hoy. O sea, para mí eso es innegable. Entonces, a mí me parece importante dejarlo. Bueno, lo que a mí me hace sentido es el tema que pueda traer dificultades con los operadores de justicia. Ya escuchamos en la sala cuando debatimos en general este proyecto, Sí. que decían que era una declaración lírica, sociológica, ofendiendo mucho la sociología, porque de verdad, sin sociología no hay comprensión de la sociedad. Entonces, yo, como acá son una fuerza muy fuerte los abogados, tenemos que estar mirando la Constitución, los procedimientos, etcétera, puede ser que intenten probar cada una de estas situaciones y nos aprobleme. Eso sí, yo atendería, si es que avanzamos a sacar el contexto, atendería la indicación 17 de la senadora Allende, Proboste y mía, donde incluimos las acciones o omisiones perpetradas o toleradas del Estado o por sus agentes. O sea, la indicación del Ejecutivo, si es que sacamos contexto, me parecería que quedara un poco reducida. Como segundo inciso. Se puede poner como segundo inciso. A continuación. A mí lo que me falta en la definición del Ejecutivo son las omisiones. ¿Está dentro conducta? ¿Sí? ¿La entienden así los jueces, no? Porque todo es señal, digamos. Mientras más explícito, para mí mejor, pero... Sería la 11 y la 17 unidas. ¿Habría acuerdo en que saquemos contextos, pero con esa incorporación? Sí, yo estoy de acuerdo. Pero nosotros en la indicación 17 que usted alude, que yo estoy de acuerdo en incorporarla, y bueno, sacamos contexto, aunque yo sigo teniendo mis dudas, yo creo que es algo que debiera siempre tenerse presente, pero en fin, incluimos dentro de la definición las acciones u omisiones por parte del Estado y sus agentes. Entonces, esto es bien importante porque no solo puede provenir de particulares, sino que estamos considerando lo que yo ya he señalado, la violación a los derechos humanos, y que puede ser también por agentes. Entonces, es importante. Yo no sé si efectivamente omisiones queda suficientemente reflejado por conducta. Yo no sé si eso genera un problema de interpretación, pero en todo caso sí estoy de acuerdo que incorporemos absolutamente el artículo 17 si es que vamos a sacar, digamos, el contexto, aunque me reservo creer de que es bien importante mantener el contexto. Pero está bien. Si eso ayuda a avanzar... Okay. Nosotros en la ley de femicidio, ley Gabriela, hemos incorporado contexto cuando estamos tipificando el femicidio público. Lo hemos puesto como circunstancia octava, pero en la última reunión de Comisiones Unidas con
señalaron que podía ir esa circunstancia, en vez de circunstancia, podría ser como marco general para de alguna manera sustentar las circunstancias que nosotros estamos convocando para que cuando se produce un femicidio público. O sea, creo que... Ahora, yo no sé si los jueces lograrán comprender cuando hay una definición general, sociológica, no jurídica, legal, sino que yo creo que es muy posible incorporar las dimensiones culturales en las leyes, porque la ley no es más que codificación de cultura y de sociedad. Lo que pasa es que se ha codificado desequilibradamente para las mujeres, o sea, ha reflejado fielmente la subordinación de las mujeres en la sociedad. Entonces hoy día estamos tratando de decodificar el énfasis patriarcal en las leyes. Entonces cuando hacemos esa búsqueda es súper complejo porque estamos tratando con dimensiones culturales, antropológicas sumamente enraizadas, es decir, estamos hablando de una civilización patriarcal, nada más y nada menos. No solo a normas, sino que a una civilización que, por cierto, está reflejada en muchas normas. Entonces, quizás los jueces también podrían acostumbrarse, así como nos hemos tenido que acostumbrar a entender la normativa jurídica, también entender que hay situaciones, ¿cierto?, sociales que son marco general, no probatorio, sino que un marco general de donde proviene el fenómeno, de donde proviene la violencia. Porque yo creo que es bueno educar además. Porque cuando uno habla de violencia contra la mujer, muchas veces, mira, no, si en realidad hay detractores que dicen, bueno, mira, esto es un exceso, pero si nosotros lo enmarcamos, lo contextualizamos, también hay una educación en el sentido de lo que es lo de la violencia de género y que tiene un sustento en relaciones de poder, en relaciones desequilibradas. Es un poco lo que sustenta el mismo Código del Trabajo, ¿cierto? Que el Código del Trabajo le da posibilidad de reequilibrio a los actores que están en la lógica de las empresas. Aquí también, desgraciadamente, nosotros tenemos que ir redefiniendo una relación desequilibrada de poder. A lo mejor no se va a entender muchas veces la definición pura de que cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte. ¿Por qué surge esa violencia? Es que surge de una situación cultural. Entonces, quizás establecerlo como en la ley como un contexto general no probatorio. No sé si aquello es posible establecerlo o una nueva manera también de elaborar los cuerpos legales para ir educando en una visión también cultural de los fenómenos. No solamente que la norma tiene un origen siempre. Entonces, podríamos buscar una fórmula que quede un encabezado, no probatorio, no sé cómo se puede aquello establecer, que sea una técnica jurídica que hay que establecer. Y después, posteriormente, ponemos la definición que tiene el gobierno, incorporando lo de la indicación 17. Pues yo no encuentro razón a la senadora Allende, que nos invoca una serie de otros debates internacionales donde incorporan estas definiciones. Presidenta, todos sabemos, ¿verdad?, especialmente quienes forman parte de esta mesa que han estudiado esta materia desde hace muchos años, que la violencia contra la mujer, la violencia de género, se origina justamente en relaciones desiguales y de poder económico, cultural, en fin, que tiene distintas presiones. También, ¿verdad?, el poder que puede ejercer un funcionario público en distintas esferas y que lo ejerce de alguna manera. Ahora, a nosotros nos interesa, yo voy a ser súper honesta, nos interesa mucho que esta ley sea una ley que abrace la inmensa mayoría de los chilenos, incluyendo, por supuesto, a las personas, hombres y mujeres que operan en la justicia, en la fiscalía, en la Defensoría Penal Pública. Queremos que de verdad sea una ley que señale un punto de inflexión, que es el gran salto que le falta al país para que ese Chile, que es cada vez más pequeñito, que todavía justifica la violencia contra la mujer o la invisibiliza, lo naturaliza, ¿verdad?, realmente tenga un estremecimiento y haya un cambio, así como fue, de alguna manera, creemos, aun cuando falta la ley Zamudio, que también significó un punto de inflexión en nuestra mirada respecto de la diversidad en toda su magnitud. Por tanto,
yo planteo ese punto respecto a la definición del artículo 2, que es un artículo que se ha debatido muchísimo en el mundo académico y en distintas esferas, y a mí como ministra me gustaría mucho que esta ley quedara como una ley, primero que traspasó 2 gobiernos, que fue enviada por un gobierno con la firma de una presidenta y que siguió siendo tramitada con la firma de otro presidente, y eso nos parece que es una señal muy importante para el país de la transversalidad en esta causa. En segundo lugar, nosotros con el mayor gusto nos parece muy bien poder redefinir el artículo, nos parece muy bien incorporar por de pronto la palabra omisión en el inciso primero, en el artículo que está proponiendo el presidente de la República, porque efectivamente creemos que puede ser, es más explícito que quede omisión además de conducta, porque en la conducta todos sabemos que está incluida la omisión, pero todos sabemos también que el talento para alegar en la corte muchas veces le lleva mucho talento respecto de la semántica, y podría ser que la omisión no fuera contemplada como una conducta y por tanto quedar alguna de esas omisiones que han causado mucho daño como en la impunidad. Y lo mismo nos parece también pertinente la indicación número 17, que establece explícitamente ese tipo de violencia. Así que yo insistimos que aun cuando todos sabemos cuál es el origen de la violencia de género, en este momento, a lo mejor en 50 años más va a ser otra, pero nos parece que es muy importante tener una definición que permita a la inmensa mayoría del país abrazar una legislación. Nosotros tenemos mucha esperanza que va a marcar un punto de inflexión en esta materia. Muchas gracias. Quizás pudiésemos incorporar la definición de contexto en el artículo primero, donde hay definiciones generales, objetos de la ley y definiciones generales, que se podría decir culturalmente la violencia de género contra las mujeres, donde se establezca, se incorpore que es un tema que nace de la cultura, que necesariamente no tiene por qué ser probado, sino que es un principio, un sustento esencial de la definición, nada más. Senadora Aravena. Quizás si partiéramos con el artículo 2, cuando en la propuesta de la senadora Rincón, desde la violencia de género hasta ámbitos de la vida, en donde hay efectivamente un reconocimiento a lo histórico de esta situación, y después el 11 y después el 17, incorporando en el 11 la omisión, eso le podría dar una continuidad y nos haríamos cargo de este contexto histórico. ¿Podría ser? ¿Dónde incorpora lo de Porque podría ser la violencia de género contra las mujeres producto de las relaciones de poder históricamente desiguales entre ambos sexos, emanada de la asignación de roles diferenciados y jerarquizados entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida. Después el artículo que está propuesto por el Ejecutivo, incorporando en ese artículo la omisión, y luego terminando con el 17, vinculado a el tema incluyendo las acciones y omisiones perpetradas o toleradas desde el Estado por sus agentes. Sería... Bien, le pondría la palabra yo culturalmente. Sí, está bien. Porque es verdad, la propuesta de la senadora Aravena empezaría con culturalmente la violencia de género contra, es como para separar el tema procedimental, porque eso claro. Sí. Me parece. Carolina, la palabra. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Solamente insistir en lo que se ha señalado de quitar el contexto, incluso como un antecedente de una definición. Voy a dar un argumento con un ejemplo. La 20.066 en el artículo 14 habla del maltrato habitual, y en el inciso segundo señala cómo se va a apreciar la habitualidad, y lo dice que se atenderá al número de actos ejecutados. Y eso significó que los defensores públicos, que son bastante hábiles para interpretar las normas, empezaran a señalar que tenía que contarse 1, 2, 3, 4 o 5 actos. Entonces, el tema que eso produjo es que durante mucho tiempo, si la persona no era capaz, una mujer, imagínense en un contexto de violencia grande, donde no se va a acordar del día tanto, a la hora tanto,
2 o 3 actos, significaba que todas esas causas se caían. Es más, después de un tiempo, los tribunales de garantía empezaron a señalar que sí había habitualidad cuando uno hablaba de un contexto de una vida de violencia. La Corte de Apelación igual así revoca, y es la Corte Suprema la que ha ido marcando, pero después de muchos años. Entonces, lo que queremos con esta ley es que pueda ser aplicable desde el día 1. Si ponemos todo este contexto, los defensores públicos van a salir señalando que hay que probar cada uno de ellos, incluso como contexto. A lo mejor tendríamos que ver alguna otra forma, quizás hacer un preámbulo o algo, antes de todo, en vez de meterla dentro de la definición, para evitar el problema, pero no preámbulo dentro de la definición, sino a lo mejor un preámbulo dentro de la misma ley. En el artículo 1, donde hay objeto de la ley, definiciones generales. Ahí lo podemos sacar del ámbito del concepto, de la definición misma, que después tiene que ser probada. O sea, los actos que la definen. Claro. Podríamos poner artículo 1, poner la definición, el contexto, y artículo 2, el objeto de la ley. No sé, objeto de la ley, ¿dónde ponemos el contexto más general? En el título 1, objeto de la ley, definiciones generales. Se le puede poner como definición general esto, culturalmente, la violencia contra las mujeres, hasta ámbitos de la vida, pero no sé si como número 1 o número 2. Yo lo pondría como número 1. Definición general. Y número 2, objeto de la ley. Como artículo. O sea, el título 1, objeto de la ley, artículo 1 sería culturalmente la... Y 2, artículo 2, objeto de la ley. Sí, la que ya aprobamos. Sí. No, y después entraríamos al 2. Y definición de violencia sería un artículo 3. Tercero, claro. Entonces, del artículo 2 de las propuestas de la senadora Rincón y lo que venía aprobado de la Cámara, lo vamos a rechazar entonces. O sea, lo que venía aprobado por nosotros en general. Y vamos a aprobar la del Ejecutivo en el número 3. ¿Cierto? Ahí quedaría aprobada la indicación 11 del Ejecutivo, agregando cualquier acción u omisión o conducta, más la indicación 17, incluyendo las acciones u omisiones perpetradas o toleradas desde el Estado o por sus agentes. Senadora Allende. Entiendo que estamos tratando de facilitarle, digamos, a los operadores y que esto se concrete. Pero yo insisto, ahí tengo un desacuerdo, porque yo insisto que para nosotros es súper importante que quede expresamente constancia en la definición de lo que es violencia contra la mujer. La violencia de género es producto de las relaciones de poder, que culturalmente justamente han sido desiguales entre ambos sexos. Y por lo tanto, son consecuencia de la asignación de roles diferenciados y jerarquizados entre hombre y mujer en todos los ámbitos de la vida. Entonces, por eso la violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta basada en su género que cause la muerte, daño, etcétera, etcétera. Pero para mí es importante que quede. Entonces, está bien, están de acuerdo. Lo habíamos propuesto en el artículo 1 en las definiciones generales y objeto de la Ahí ley. debe quedar entonces expresamente claro. Ahí quedaría para no interferir en los temas de procedimiento, que los jueces, que todavía no todos están imbuidos de una cultura no sexista. O sea, podríamos poner título 1, objeto de la ley y definiciones generales. Artículo 1, definición, no sé, le podemos artículo 1, culturalmente la violencia de género contra las mujeres, el contexto. Y 2, objeto de la ley, quedaría ahí. Ahí quedaría, senadora Allende. Siempre que le agregamos omisión y siempre que le agregamos el 17 después. En el artículo 2. En la definición, artículo 2. En el artículo 2 tomaríamos la indicación del Ejecutivo más la 17. A la 17. ¿Estaría bien? ¿Podríamos pedirle, señora secretaria, cómo quedaríamos en este collage? O sea, lo que entiende la Secretaría es que el artículo Uno, sí. claro, o 1, perdón, sí, objeto de la ley,
primero habría que hacer la mención a el contexto cultural, ¿cierto? Y luego, a continuación, diría, esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Y lo que se agregó ahí, que se cambió. Y en el artículo 2, definición de violencia contra las mujeres, quedaría la indicación 11 del presidente de la República, que está en la página 4, es violencia contra la mujer cualquier acción u omisión o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado, agregando la indicación 17, incluyendo las acciones u omisiones perpetradas o toleradas desde el Estado o por sus agentes. ¿Sí? Ya. 0. Y llegamos a terminar. Sí. Quedan... Claro. ¿Usted las retira? Las otras indicaciones Ya. del... Perfecto. Tiene sentido. Sí. Presidenta, está pendiente. Acuérdese. Sí. Me pasé de largo. Perdón. Es en la página 2 del comparado para agregar un artículo nuevo a continuación del primero. Marco interpretativo y principios rectores. Sí, ahí dada la discusión que tuvimos, el gobierno propone traer una indicación, ¿ah? a esta propuesta. Eso fue lo que o sea, esta propuesta que es de la señora Rincón, Allende, Muñoz y Proboste, que proponemos un artículo nuevo después del primero para un marco interpretativo y principios rectores. ¿Estaría de acuerdo en que traiga el Ejecutivo o aprobamos esta tal cual está? La idea de que el Ejecutivo quiere el esfuerzo de traer una nueva propuesta. Sí. ¿Está de acuerdo? Dejémoslo pendiente y vemos la propuesta si coincide con lo que nosotros estamos planteando. Sí. No tenemos. Está suspendido. Ministra, porque tenemos el tema de ENA que tiene dificultades con sus vuelos. Sí, eso tendríamos que verlo. Muy bien, por haberse cumplido. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Participación.